Hola, este video será representado por mí. Se trata de la creepypasta, el rastrillo, o derraque, como le quieran llamar. Shadow empieza a contarla. Pero si tú le temes a las creepypastas. No, ya no, y se los voy a demostrar. Está bien, la empezaré a contar. Derraque es una criatura espeluznante y con una historia muy misteriosa. Su aspecto es de forma humanoide, en casi todas las historias se lo ve como un humano completamente calvo y la piel totalmente pálida, con ojos negros. En otras historias lo describen como una bestia, parecido a un canino pero sin cola. Igual, la historia que más concuerda es que su cuerpo es como el de un humano pero que está muy desnutrido, tiene ojos grandes y negros que hacen parecer un vacío muy oscuro dentro de ellos. Es completamente calvo y su piel es muy pálida de tono gris muy claro. Derraque se ha comparado con Slenderman, pero con menos misterio, y con más apariciones. Lo que Derraque hace, según varias historias y leyendas, él observa a sus víctimas cuando éstas duermen, estando cerca o ya sea al lado de ellos, o también en lugares oscuros, como arbustos y atrás hierba alta. No se sabe con certeza la razón de por qué hace esto, tal vez escoge personas al azar para estudiarnos y aprender de nosotros. Otros dicen que observa a las personas que podrían ser una amenaza para él, pero la más apoyada es la de los que dicen que sigue a las personas que tuvieron experiencias paranormales o les gusta ese tema, y puede ser un poco verídica porque en la serie Everyman y Breed se hablan de avistamientos con Derraque. Otra característica de Derraque es que en varias historias se dice que tiene unas garras muy afiladas y largas, y también se dice que tiene implantes de cuchillas por consecuencia de un experimento. Sus manos forman una especie de rastrillo y de ahí viene su nombre. Durante el verano del 2003, una serie de eventos en el noreste de los Estados Unidos, involucrando a una extraña criatura humanoide, despertaron el interés de medios locales antes de que un aparente apagón informativo fuera provocado. Muy poca información quedó intacta, pues la mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos, primariamente enfocada en el área rural de Nueva York. Varios testigos contaron historias de una criatura con un origen desconocido. Hubo un amplio rango de emociones en los testigos, desde terror e inquietud a niveles traumáticos, a un sentido casi infantil de curiosidad y jugueteo. Si bien las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecen aún presentes. Muchos de los involucrados siguen buscando respuestas a lo ocurrido. En el año 2006, la colaboración acumuló cerca de 2 docenas de documentos con fechas entre el siglo XII y el día actual, a lo largo de 4 continentes. En la mayoría de los casos, las historias fueron idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y he podido obtener pequeñas partes del libro próximo a salir. Una nota de suicidio. 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo despertar nunca más. Adiós se encuentra en la misma caja de madera. Había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre. Querida Linie, recé por ti. Dijo tu nombre. Una entrada de diario, traducida del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. Un navegante registro. 1691. Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. De un testigo. 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo
día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche a eso de las 4 am. Me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí. Antes de regresar a la criatura, en una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitano y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia él. Interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado. Sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras, mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: "Él es el rastrillo". Mi marido conducía su auto en un lago de la noche, mientras que apresurarse a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor noticia con bastante rapidez. La policía estaba atento al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura, que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó a los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. Registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionó que se habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado ninguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Yo seguía tediosamente escanear a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me levante. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujando a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía.
Todo lo que sé es que he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me pone muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Al fin pude liberarme de esa jaula. ¿Dónde está Naruto? Se fue cuando iba a la mitad de la creepypasta. Ja 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 ja, se lo merecía. Bueno, eso fue todo, pero antes de irme quiero darle las gracias a mis 200 suscriptores, y planeo conseguir aún más. Bueno, suscríbanse, comenten, hasta luego.